La compresión del nervio mediano en la muñeca puede condicionar el síndrome de atrapamiento nervioso más frecuente, conocido como síndrome del túnel del carpo. Vamos a revisar de qué se trata. El síndrome del túnel del carpo es una neuropatía por atrapamiento especialmente frecuente en mujeres, aunque en general el 3% de la población lo sufre o lo va a sufrir en algún momento. Está relacionado con actividades laborales, actividades deportivas, aunque esta relación no es tan firme como se ha pensado. Parece ser que el uso habitual de las manos sí que lo puede condicionar, pero esta relación de causalidad no es tan firme como pensábamos. Sí que existe una relación firme con varios factores predisponentes, de los que hablaremos en un rato, pero vamos a intentar entender bien qué es lo que ocurre en una muñeca, qué estructuras están afectadas para acabar condicionando este tipo de neuropatía. La compresión del nervio mediano, que es un nervio realmente fuerte, es un nervio que no es que esté especialmente delicado, se da en un espacio muy angosto, un túnel osteofibroso, o sea, formado por una cantidad de huesos en forma de U, como un canal, tapizado por el ligamento anular del carpo, que es una estructura muy rígida. Es una estructura que, aunque pensemos que por ser ligamento es más blandita que los huesos, no por ello es más deformable ni más extensible. Es un techo muy firme y que alberga un espacio pequeño por el que van a pasar tendones de gran importancia en la mano, como son los flexores superficiales y profundos de los dedos y el flexor largo del primer dedo. Todos estos tendones relacionados de los movimientos de flexión de los dedos de la mano tienen unas vainas, un recubrimiento con un líquido sinovial para evitar que se deterioren por el roce, y pasan junto también una arteria en el túnel del carpo y el nervio mediano, ahí en medio, rodeado por todos estos tendones, intentando cubrir su función de la mejor forma posible, que es seguir conduciendo estímulos para la movilidad de determinados músculos de la mano y la sensibilidad de determinadas zonas de la piel de la mano. Este túnel se ve modificado en las diferentes funciones de los tendones de la mano, pero también, sobre todo, en los movimientos de la muñeca. Tanto la flexión de la muñeca como la extensión de la muñeca condicionan un cierre, un aumento de presión en este espacio respecto a la posición neutra, en la que, digamos, hay más alivio, más espacio y más tranquilidad para el nervio mediano. La compresión se puede dar, cierto es, por uso de fuerza de la mano, presiones seguidas o uso de digitación continuado, pero generalmente aparece por una predisposición en base a alguna situación que ha determinado esta facilidad para que el nervio se encuentre comprimido y recibiendo menos sangre de la que debería dentro del túnel del carpo. Entonces, estos factores de riesgo pueden ser: el principal sería una neuropatía previa, que ya tengas un condicionante por una neuropatía diabética, una neuropatía alcohólica, una neuropatía post-quimioterapia, una neuropatía postherpética. Son situaciones en las que ya de forma sistémica el nervio está más predispuesto a sufrir una neuropatía con un atrapamiento. O sea, ya hay un trasfondo neuropático, digamos, de sufrimiento del nervio a nivel sistémico, y algo mecánico, pues lo único que hace es dar la gota que faltaba para que se derrame el vaso. En principio, la más frecuente es la diabética, la neuropatía diabética, y muchas veces el síndrome del túnel del carpo es una primera presentación de este tipo de neuropatía. Recordar que es más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente la menopausia y, sobre todo, muchísimo más frecuente en el embarazo, donde es una situación bastante especial a tener en cuenta. Se estima que en un 12% de embarazos puede darse alrededor de entre la semana 28, 30, 32 síntomas compatibles con un síndrome del túnel del carpo. La mayoría de estos síntomas se suelen resolver, ¿vale? Lo más terapéutico para las neuropatías de atrapamiento durante el embarazo es parir. Lógicamente, ahí cambias la situación que ha condicionado esta predisposición
y poco a poco se resuelve. Pero 1 de cada 3 generan síntomas persistentes. Y hay una situación especial que es cuando aparece de forma muy temprana en el embarazo. Si alrededor de la semana 10, semana 12, ya aparecen signos compatibles con un síndrome del túnel del carpo, y sobre todo si estos signos son signos neurológicos negativos, o sea, si a la persona se le están cayendo las cosas de la mano, está perdiendo fuerza, puede incluso requerir una cirugía durante el embarazo para evitar que después haya una pérdida de función de la mano. Así que el embarazo es una situación en la que hay que tener una observación grande de este tipo de posibilidad. Otra situación que predispone bastante es la obesidad. Si comparamos un índice de masa corporal por encima de 29 respecto a un índice de masa corporal por debajo de 20, en caso de obesidad, por encima de 29 hay 2,5 veces más posibilidades de sufrir un síndrome del túnel del carpo. Entonces, es un factor que tenemos que tener también en cuenta cuando aparezcan estos síntomas, que si es en el trasfondo de un paciente con obesidad, pues es más fácil que apunte a este tipo de problema. Habría muchos más factores, como factores autoinmunes, reumáticos, en el trasfondo de una artritis reumatoide, por ejemplo, también en pacientes con edad avanzada, incluso en pacientes con insuficiencia renal. Hay muchas situaciones en las que es más fácil que aparezca un síndrome de atrapamiento del nervio mediano dentro del carpo. O sea, no solo la mecánica, no solo gente que abusa de teclear en el ordenador, de piano, de manipular con fuerza objetos, va a sufrir síndrome del túnel del carpo, sobre todo si no hay factores predisponentes. Lo que sí que es cierto es que la repercusión laboral del síndrome del túnel del carpo es muy alta. Hay muchas bajas relacionadas con el síndrome de atrapamiento del nervio mediano en el carpo. Y esto condiciona situaciones económicas muy costosas, porque son a lo mejor bajas de 3, 4, 5 meses, luego incluso hay mucha recidiva al volver a utilizar la mano al trabajar, gente que empaqueta, tapiceros, gente que tiene que traccionar muy fuerte con los dedos, pues puede sufrir a las 2 semanas de reincorporación laboral un nuevo cuadro de clínica en relación con el síndrome del túnel carpiano. Hay una disminución del rendimiento en cuanto incluso el aseo, incluso a funciones habituales del día a día, altos costos en salud, como decíamos, y alteración del sueño, porque los pacientes muchas veces se despiertan con necesidad de sacudir la mano, necesitan moverla de forma balística para que se espabile la mano, que dicen ellos. Es frecuente que te digan que o sacuden la mano o no llega la sangre, y realmente es algo parecido. No es que llegue la sangre a la mano, sino es que vuelva el nervio a tener ese movimiento, ese acceso, esa vascularización, para que vuelva a funcionar como debería, dentro de su contexto de compresión. En el tratamiento esto lo tenemos muy en cuenta. Cuando trabajamos como fisioterapeutas un síndrome del túnel del carpo, intentamos condicionar toda la mejora posible de movimiento del nervio mediano del túnel del carpo, toda la mejora de movimiento del propio túnel del carpo, toda la relación entre el movimiento de los huesos, del nervio con los huesos, y esta ampliación de espacio que condicione, no es que hagamos más grande un túnel del carpo, es que hacemos más favorable la situación mecánica para que llegue de nuevo más sangre al nervio. Este enfoque sería el enfoque más basado en movimiento del síndrome del túnel del carpo, aunque este síndrome tiene muchas particularidades que hacen que haya que tener también un enfoque educativo importante dirigido al mecanismo por el cual está doliendo, porque no es algo tan sencillo como una neuropatía de afectación de ese centímetro cuadrado de nervio mediano. Es probablemente de las neuropatías que más implicación del sistema nervioso central tienen, en tanto que acaban desarrollando de forma muy frecuente el dolor en la otra mano muy pronto. No significa que la otra tenga el mismo síndrome de atrapamiento, sino que hacen un dolor en espejo, porque a nivel del sistema nervioso central hay procesos de sensibilización, de imprecisión de procesamiento de la información. Incluso el dolor de la mano se va muy pronto a codo, a hombro, a cuello. No es que todas estas estructuras estén funcionando mal, es que hay una amplificación en el campo receptivo, hay una amplificación sensorial, y estos fenómenos se relacionan más con procesos centrales del sistema nervioso que propiamente por esa isquemia y compresión. Debemos tenerlos también en cuenta
porque hay que abordarlos a nivel de mejorar la precisión en la codificación de la movilidad y la sensibilidad en la mano, y sobre todo para prevenir barbaridades como operar los 2 túneles del carpo porque uno haya empezado a doler a los 2 meses del otro, pensando que sigue siendo un fenómeno compresivo, ¿vale? Cuando a veces sencillamente es que está copiando los síntomas de la otra mano. Y de hecho, si se tiene que acabar operando, cosa que personalmente veo bastante bárbaro en la mayoría de situaciones, porque de los síndromes del túnel del carpo que cogemos a tiempo y podemos tratar a tiempo, ninguno acaba realmente necesitando una cirugía. Pero claro, si es una cosa que entra ya muy tarde, con pérdida de fuerza de la mano y hay que intervenir, se interviene, pero esa mano, no la otra que apareció después, porque probablemente no hay ningún condicionante mecánico que operar en esa mano y que condicione esta pérdida de fuerza. O sea, de fuerza, de este dolor. Realmente no ha perdido fuerza la otra mano. Lo que tiene es que emula los signos neurológicos positivos, la parestesia, el dolor, el despertar con dolor bilateral. Entonces, esto es importante porque vemos muchas situaciones en las que una mano sana, sin ningún condicionante compresivo al nervio, acaba siendo operada. Y no es que empeore, pero tampoco tiene ninguna razón para mejorar por haber sido operada. A lo mejor mejora más porque se ha operado la que lo necesitaba y de rebote se ha regulado ese dolor también. Digamos que es algo más complejo que solo un cable pinzado. Hay más procesos involucrados. Este tratamiento conservador suele resultar de ayuda en la mayoría de los pacientes. ¿Qué situación te advierte que es probable que vaya a tener que acabar en cirugía? Pues normalmente pacientes de edad por encima de 50 años con síntomas que han durado más de 10-12 meses, que está habiendo una progresión a empeoramiento, que la parestesia ya no solo es nocturna, sino que aparece a todas las horas del día, en los que se ha visto que hay una tenosinovitis estenosante importante en los flexores de los dedos, en los que los test de provocación, por ejemplo, el test de poner las 2 muñecas juntas con los dedos hacia abajo, el test de Fallen se llama, es un test en el que pedimos al paciente que esté 1 minuto y medio en esa posición mantenida hasta ver si aparecen los síntomas parestésicos. Pues si este test en 20 segundos ya está apareciendo la parestesia de forma muy importante, pues estas situaciones sugieren que la situación es de más gravedad, y sobre todo y principalmente cuando hay signos neurológicos negativos, cuando ya está perdiendo fuerza la mano del paciente. En esas situaciones, pues lo más prudente es estudiar rápido la posibilidad de una cirugía cerrada, no necesariamente abierta, pero bueno, o sea, es cosa del cirujano que decida la mejor opción, pero son situaciones en las que sí que puede convenir no retrasar mucho el tema quirúrgico. Las infiltraciones y todo lo que es pinchacitos de corticoide y tal en síndrome del túnel del carpo, por lo que vemos, no es especialmente efectivo. De hecho, las guías de práctica clínica tampoco lo respaldan demasiado. Las guías de práctica clínica hoy en día respaldan principalmente el tratamiento conservador. De hecho, hay que tener cuidado con una situación que lo vemos mucho en consulta, y es sobre todo para los pacientes que son así más nerviositos, más de hacerse todas las pruebas corriendo y ponerse catastrófico antes de hora. Hay que saber que los síndromes del túnel del carpo que aparecen con signos y síntomas más marcados de inicio son generalmente los que mejor evolucionan con tratamiento conservador. Entonces, no hay que pensar que por un inicio así de golpe de en 2 días ya toda la mano dormida y con pérdida de sensibilidad la situación sea especialmente grave, porque paradójicamente estos son los que evolucionan mejor. Los que es un inicio insidioso largo, 2-3 meses, a los 4 meses más parestesia, a los 8 meses parestesia incluso no nocturna, a los 12 meses ya empieza a perder un poquito de fuerza prensil. Estos son generalmente los que dan más problema, porque suelen asentar sobre una neuropatía previa que ha condicionado este déficit más progresivo. Es una cuestión muchas veces la opción de tratamiento del paciente. Acaba decidiendo qué es lo que quiere hacer, cuánto quiere invertir en tratamiento conservador, si es más o menos temeroso de la cirugía o confía más o menos en
tratamientos fisioterapéuticos previos. Entonces, realmente hay que entender todo esto. La función de este podcast en concreto es eso, que tengan toda la información para decidir con la máxima evidencia y la mejor, digamos, ya no solo evidencia científica, sino el mayor reconocimiento propio de lo que te está pasando y dar al paciente un poquito un rol más activo en esta toma de decisiones, que no solo seguir un algoritmo de A más B más C, cirugía, porque muchas veces estas situaciones acaban trayéndonos a la clínica manos que están mucho peor de lo que estaban antes de operarse. Y esas sí que funcionan peor tanto con tratamiento conservador como con tratamiento quirúrgico. Vale, a seguir moviéndose.